porque uno de los problemas que existen actualmente es que la gente no le gusta pensar, la gente quiere que alguien más resuelva su vida, porque no porque hagas todo significa que te va a funcionar. O sea, puede ser un aspecto de vida en general que quiere solucionar y no le resulta, pues el primer paso que nosotros tendríamos que hacer, el primero de todos, entonces, yo quiero empezar precisamente con la pregunta y te la voy a decir a continuación. Menciona, Salvador, te soy honesta. Yo sí lo intento, leo, estudio, veo videos, hago los pasos que me dicen, incluso me esfuerzo más que otros, pero siento que conmigo las cosas no caminan igual. Es como si por más que lo hago, algo no encaja. ¿Qué pasa cuando lo haces todo y aún así no fluyes como esperas? Es que simplemente no sirvo para esto. Es una pregunta ligada precisamente pues a estas cuestiones de desempeño personal. Es decir, muchas veces iniciamos un emprendimiento, iniciamos negocios, iniciamos aspectos que pues para nosotros son importantes y no tenemos resultados. O sea, no tenemos los resultados porque seguimos de alguna manera la estrategia o seguimos lo que nos dicen que hay que hacer. Y si bien para otras personas puede funcionar, pues quizá para esta persona no. Para esta persona y para muchas otras, ¿no? Que es parte de lo que hemos estado comentando, porque hay gente que sigue una línea y las cosas le funcionan y hay otras personas que siguen la misma línea, hacen exactamente lo mismo. Podría decirse que replican de forma idéntica lo que en teoría tendrían que hacer y no les funciona. ¿Les ha pasado algo así? ¿Les ha ocurrido una situación de ese tipo? ¿Se han frustrado precisamente por este tipo digamos, de esquemas o de sucesos? ¿Les hace ruido precisamente este tipo de líneas donde actualmente, pues en los tiempos actuales, ¿no? Vale la redundancia, hay demasiado ruido, demasiada información, demasiados conceptos de todo. Todo mundo de alguna manera te va a dar su opinión. Se enaltece, ¿no? El resultado rápido, se enaltece que de repente sale alguien que dice es que es bien sencillo generar esto, es bien sencillo lograr aquello. Y a esta persona a lo mejor le funciona, pero la esencia de esta persona es distinta, de alguna manera, a lo que quizá para ti lo sea. Es por eso que quiero trabajar más con la parte de la estrategia aquí. Y cuando hablo de estrategia me refiero a aspectos más de índole personal. Sí, porque vamos a entender tres claves, ¿no? Que es uno de los aspectos que quiero que tengas claro. Tres claves que de alguna manera determinan, pues, cómo funcionas. Y la primera de estas claves es, tienes que aprender cómo aprendes. Esa es la primera de estas claves. Acuérdate, no se puede evolucionar si estás usando un mapa que no es el tuyo. Y aquí muchas veces pues resulta complicado porque uno de los problemas que existen actualmente es que la gente no le gusta pensar, la gente quiere que alguien más resuelva su vida y que se encargue de pensar por ellos. Y es verdad, hay gente que está dispuesta a hacer eso y entonces pues esta gente que piensa, esta gente que resuelve es la que se lleva los resultados. Luego tú dices, oye, es que yo hago lo que tú, o yo estoy haciendo lo que tú dices que tengo que hacer, o yo dejo que tú te encargues precisamente en función, porque tú eres quien sabes, bueno, quien sabe, ¿no? Precisamente lo que está haciendo, y yo no tengo ese resultado. Entonces, aquí lo que le diría a esta persona es que no se trata tanto de lo que estás haciendo, sino que muchas veces se trata del, digamos, de la estrategia que estás siguiendo, porque no porque hagas todo significa que te va a funcionar. Y esto lo podemos aterrizar muchas veces en aspectos más del cuerpo. Por ejemplo, tú te quieres poner en forma, muy bien, pero a lo mejor el método de una persona no va a funcionar exactamente para ti. Tú puedes ser una persona que quizá procese los alimentos de forma diferente, que obtenga nutrientes de forma diferente, que su metabolismo sea de forma distinta, que ciertos nutrientes los asimilan, ¿no? De cierta forma. Los tiempos de proceso, ¿no? Digestivo son de diferente forma. Su tipo de cuerpo.
el tipo de sangre y muchas otras cosas que influyen enormemente en relación a cómo es que, digamos, tu cuerpo puede tener un mejor desempeño. Eso es lo que tendríamos que enfocarnos, ir a las bases, ir a los orígenes, ir a la fuente, ¿no? Empezar a conocernos realmente. Entonces, en función de la gente que emprende, en función de la gente que inicia algo, pues, y que no le resulta, incluso puede ser un trabajo, puede ser un aspecto personal, puede ser un aspecto de pareja, puede ser un aspecto de vida en general, que quiere solucionar y no le resulta, pues el primer paso que nosotros tendríamos que hacer, el primero de todos, tenemos que empezar a conocernos, esa es la base. Ahora, ¿cómo podemos hacer de una manera más específica, no? Lo primero que tendríamos que entender es saber, ¿qué tipo de persona soy yo? Y esa es la primera pregunta, ¿qué tipo de persona soy yo? En términos de cómo es que yo asimilo mejor el conocimiento. Un ejemplo típico, ¿qué pasa en la escuela? En la escuela, normalmente, o como se venía manejando, ¿no? En tiempos, décadas anteriores, ha ido cambiando, pero todavía sigue estando muy fuerte. El esquema es, todos se miden igual y es con base en la repetición. O sea, tú repites lo que el maestro dice, se acabó. Oye, pero es que se aburre porque pues eso no funciona con él. No importa, todo el mundo se mide igual. Entonces, aquellos que cumplen con el modelo, ¿sí? O de alguna manera les funciona el modelo son los que sobresalen. Y los que no son los alumnos problemas, los rebeldes, los que reprueban, los que no sirven. Y el punto aquí que hay que entender es lo primero, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona visual? ¿Eres una persona auditiva? ¿Eres una persona kinestésica? ¿Eres un lector? ¿Eres un conversador? ¿Qué prefieres? Sería el primero de los temas. ¿Cómo asimilas mejor algo? ¿El que observa cómo se hace? ¿El que escucha y le dicen cómo lo tiene que hacer? ¿El que lo pone en práctica? Es decir, el que ejecuta. ¿El que prefiere leer? ¿El que prefiere enseñar incluso? O sea, debatir sobre esta cuestión que quiero aprender y entonces tener diferentes ideas. Me doy a entender que cada persona es diferente. Por eso no todo el mundo puede hacer lo mismo, de la misma manera. Porque hay quienes se les da muy bien y hay quienes no. El problema es cuando tú quieres encajar, por lo menos en esta parte de la, digamos, de tu forma de aprender, tú quieres encajar en un método que no es el tuyo. Imagínate lo frustrante que es estar en un entorno donde todo el mundo piensa igual y tú no. Todo el mundo actúa igual y tú no. Un entorno donde la gente se mueve de la misma línea, porque, digamos, en un entorno donde todo el mundo sea kinestésico y tú eres visual, oye, pues eres el patito feo, ¿no? Aquí entran aspectos donde tendríamos que ser muy críticos en relación a, oye, a ver, si yo entiendo, porque ese es el punto, si yo entiendo cómo es mi forma de aprender, porque el desempeño parte de ahí, la mayoría intenta regularmente aprender cómo lo hacen otros. O sea, tú sigues a un referente y tú quieres aprender del referente, ¿no? Pero si este referente, su forma de aprendizaje y su forma de hacer las cosas, pues tiene su propia línea que no encaja con la tuya, te vas a frustrar y no vas a avanzar igual. Acuérdense que aprender no nada más es consumir información, o sea, consumir por consumir no funciona, es asimilarla en relación a cómo tú la necesitas. Este tipo de, digamos, de dinámicas, ¿no? Y sobre todo este tipo de contenidos, pues, en tiempos de tanto ruido, tanta distracción, tanta adicción falsa a la dopamina y demás, pues, a veces la gente no, digamos, no quiere en la superficie revisar esto, porque de alguna manera es confrontar su sentir. Pero ya la gente que está más lista, que está de alguna manera más preparada, pues claro que va a influir enormemente en cómo es que se siente. Si tú no sabes cómo aprendes, entonces
dicho de una manera muy burda, estás apostando que tu desarrollo, tu crecimiento, tus resultados sean cuestión de azar. Que de forma fortuita caigas precisamente en un lugar donde, pues, sin que tú lo sepas, pueda aportarte la información como tú la puedas asimilar. Pero no se trata de eso, porque imagínate, es como estar trabajando, como dicen esta vieja frase, ¿no? Tú estás pintando un muro con una escalera, pero te das cuenta cuando ya subes que ni siquiera era el muro que tenías que estar pintando, ¿no? Tenías la escalera en el muro equivocado. Pasa mucho. Y en los tiempos actuales más, porque hay tanto ruido que te llevan a pensar, o te dicen que tienes que pensar como la masa piensa, pues. Te dicen que tienes que, de alguna forma, ser como lo es el contexto general. Y si no piensas de esa manera, entonces tú estás mal. Y por eso no tienes resultados y por eso las cosas no te funcionan. Puede ser un poco difícil porque obviamente esta información no es para todos. Esta información no es para aquellos que están muy a gusto como están. Sigan así. Esta información no es para aquellos que los resultados se le dan y piensan que pues no necesitan este tipo de cosas porque ellos han encontrado su propio camino. Adelante, sigan haciendo lo que mejor les funcione. Pero si tú de alguna manera sientes que, oye, es que pues yo sí necesito algo más, o yo sí necesito que alguien de alguna manera me pueda guiar, o yo sí necesito de alguna manera encontrar un tipo de información distinta porque lo que me sucede pues no me está ayudando. Y por eso les digo que lo primero es aprender precisamente cómo es que aprendemos, aunque se escuche un poco redundante. Cuando tú empiezas a forzar, digámoslo así, una forma de aprendizaje que no te va, es decir, tú eres una persona que escucha, o sea, así es como te funciona. Una persona que escucha aprende con historias, se inspira con ellas. Es una persona que de alguna manera le encanta estar de una forma más reflexiva. Es una persona que necesita el silencio. Es una persona que de alguna forma necesita, digamos, que alguien le esté suministrando esa información y lo disfruta. Son personas de audiolibros, por ejemplo, son personas que pueden estar escuchando podcasts constantemente, son personas que disfrutan y de hecho su imaginación se despierta cuando están escuchando. Son personas que quizá la música les mueve muchísimo, entre otras cosas. Es decir, tú vas entendiendo cuál es tu forma de aprendizaje. Cuando no la entiendes, entonces, ¿qué sucede? Pues te desgastas y te saboteas. Esto pasa mucho en la escuela. O sea, los alumnos, por ejemplo, cuando te dan un esquema de aprendizaje que no es el tuyo, te frustras, de pronto dices, bueno, es que me va mal aquí, pero me va muy bien en educación física. Pues sí, porque eres un kinestésico puro, por decir algo, ¿no? O me va muy bien en artes, ¿no? ¿Por qué? Porque eres visual y de alguna manera te permiten explotar eso. Me doy a entender cómo muchas veces nosotros estamos tan condicionados con un sistema que ni siquiera nos ayuda a replantear muchas veces lo que queremos y nos encasilla de alguna manera en un sistema que nos estanca. No por nada, Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han, perdón, mencionaba en La Sociedad del Cansancio eso, o sea, cómo sí, te dicen que tienes que mejorar, sí, te dicen que tienes que lograr aquello, sí, te dicen que de ti depende, ¿no? Que es tu responsabilidad, que tú tienes que lograr todo, que al final de cuentas, pues es tu propia vida y tú lo tienes que hacer. Muy bien. Oye, pero si yo lo tengo que hacer, por lo menos necesito los recursos que me permitan lograrlo. Pero no, los recursos van en función de los intereses de los que dominan y controlan. Por eso, por ejemplo, actualmente en redes sociales, ¿qué es lo que se domina mucho? Pues es la banalidad, la superficialidad, el entretenimiento, ¿sí? Prácticamente el hecho de ser un bufón, tienes muchísimo éxito. Aquellas personas que pues te hablan nada más de temas triviales, banales, que al final no te ayudan en nada, pero te distraen. A lo mejor te entretienen, te hacen reír. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo más puedes tú seguir con esa línea, ¿no? Si es que nada más consumes eso, por decirlo en cierta forma. Mucha gente vive así. Entonces, nada más para que lo aterricen un poco, el primer aspecto es entender cómo es que aprendemos. Tú no puedes ser efectivo si no conoces tu mecanismo de aprendizaje. Entonces, aquí entraría la pregunta, ¿no? Que yo les hago y que para que ustedes lo reflexionen. ¿Qué tipo de aprendiz eres tú y qué evidencia tienes? Tú tienes que
ser lo suficientemente, digámoslo así, perspicaz para ser sincero con tu respuesta. O sea, ¿en dónde has tenido de alguna forma mejores experiencias? Aquí entra muchas veces un concepto también que tiene que ver en cómo se te pasa el tiempo, ¿no? Digámoslo así. Cuando tú estás haciendo una actividad, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero como es una actividad que ya no estás de alguna manera atento al concepto del tiempo, pues ahí es, ¿sí? Ahí es. ¿Por qué? Porque estás entrando en tu zona. Pero si tú no sabes eso, si tú te la pasas, digamos, quejándote o estás frustrado o haces mucho y obtienes poco, estás muy posiblemente entrando en una ley de rendimientos decrecientes. Y ahí es cuando tenemos que parar un poco, saber, ¿por qué no puedo parar y empezar a entender un poco más cómo funciono, ¿no? Entonces, esta es la primera capa, ¿sí? El aprende cómo aprendes para desbloquearte. Entonces, deja de copiar, en este caso, en relación a la pregunta, y empieza a diseñar tu propio sistema. Porque es lo que hacen los que tienen resultados, diseñan su propio sistema. Después te lo venden, pero diseñan su propio sistema. Y así es como les funciona mejor, ¿sí? Y hay quienes lo siguen, y hay quienes están de acuerdo, hay quienes les gusta, hay quienes de alguna manera les funciona, perfecto. Y habrá muchos otros que no. Pero uno tiene que, digamos, aprende de los mejores, pues. Pero no se trata de que te limites nada más a eso, sino que tú trates de sacar tu propia propuesta. Es el esquema número 1.